Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? El mercado vuela y estas acciones pueden hacerlo muy bien. Vamos con el informe semanal del día 5 de septiembre de 2021. Vamos con un informe muy interesante, como siempre. Tenemos aquí delante el índice de Nasdaq Composite, gráfico semanal y, bueno, hemos tenido nuevamente una super semana en el mercado. Fijaos cómo hemos tenido una subida de un 1,55% que se suma a la subida de un 2,82% que teníamos la semana pasada. Llevábamos ya un tiempo avisando que el mercado podría hacer máximos históricos, podría comenzar a hacerlo muy bien, incluso avisamos del posible shakeout que podríamos tener antes de tener esa subida a los máximos históricos. Lo avisamos en informes semanales anteriores. Hacemos un informe semanal. Si esto fue hace 3-4 semanas, pues hace unas 4 semanas avisamos que podríamos tener ese shakeout para comenzar a ver nuevos máximos históricos, simplemente porque teníamos ya por ahí la media de 10 semanas. Era muy probable que fuésemos a encontrarnos con ella para hacer ese barrido final y comenzar a tirar, y como vemos finalmente es justo lo que estamos viendo, justo lo que está pasando, y tenemos ya el mercado tirando, haciendo nuevos máximos históricos, teniendo continuación esta semana. Por lo tanto, muy buen comportamiento. Ya digo, estamos teniendo un mercado prácticamente de 10, está teniendo un comportamiento ejemplar, y tengo por aquí, me parecía muy interesante compartir, tengo por aquí abierta un poquito el índice del Fear and Greed, ¿no? Que nos muestra un poquito el sentimiento que hay en el mercado en estos momentos. Fijaos que viendo la situación que tenemos en el mercado, como digo, llevamos una semana, la semana anterior de máximos históricos, rompiendo muy bien a máximos. Esta semana a continuación máximos históricos, el mercado estaba consolidando máximos, ni siquiera estaba rompiendo medias, haciéndolo mal, teniendo muy buen comportamiento siempre, y tenemos ahora mismo un indicador neutral, es decir, el sentimiento actual es neutro en el mercado, y tan solo hace un mes estábamos incluso con el indicador en 26, ¿no? Que es muy cerquita de lo que viene a entrar ya en el miedo extremo. Es decir, estamos con un mercado muy bueno, haciendo máximos históricos tanto en el Nasdaq como en el S&P, que veremos ahora también este otro índice que como siempre tenemos como referencia, y aún así el sentimiento del mercado no llega a ser positivo, cuando quizás la lógica nos indicaría pensar que debería ser extremadamente positivo. Deberíamos tenerlo en un dígito cercano al 100. Vemos que lo tenemos neutro y que incluso hace un mes, cuando el panorama era exactamente el mismo, estábamos muy cerca del miedo extremo, ¿no? Eso, aunque ya digo, aunque pueda chocar en un principio, que digas, hostia, pues quizás que este indicador me diga que el sentimiento es neutro, puede ser algo negativo, o que hace poquito estuviésemos cerca del miedo extremo, quizás puede ser, quizás lo puedo tomar como un indicador propio, ¿no? Ya digo que es justamente lo contrario. Esto es exactamente lo que queremos ver. ¿Por qué? Porque al final, el sentimiento del mercado nos va a indicar lo que piensa la masa, dónde está posicionada la masa. La masa está extremadamente optimista. Eso es quizás algo muy malo. ¿Por qué? Porque cuando toda la masa cree que el mercado va a seguir subiendo, cree que va a seguir ganando dinero, cree que está todo súper bien, lo más probable es que el mercado haga exactamente lo contrario. Que tenemos a toda esa masa con un sentimiento totalmente pesimista, pues ojo, porque sobre todo si tenemos un mercado máximo histórico, como ha pasado en estas últimas semanas, que ya digo, lo tenemos aquí, one month ago, hace un mes, estábamos en 26, muy cerca de ese inicio de miedo extremo, y ya digo, el mercado estaba cerquita de máximos históricos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que con ese sentimiento de miedo extremo en el mercado y el mercado consolidando cerca de máximos históricos, lo que ha pasado es que hemos tenido un shakeout final, terminamos de barrer el mercado, como ya comentamos en los anteriores informes, y pum, empezamos a tirar, semana de máximos históricos, semana de continuación, y empezamos a hacerlo súper bien. E incluso haciéndolo así de bien, tenemos todavía el índice en neutral, ¿no? Cuando, ya digo, debería, pensando un poquito con la lógica, deberíamos decir, hostia, quizás debería ser todo lo contrario, pero no. Y esto es justo lo que nos interesa, porque al final el mercado termina tirando siempre cuando la mayoría no lo espera. Y estamos viendo que justo ahora tenemos un sentimiento general, un sentimiento de la masa que nos indica que la mayoría no espera que el mercado siga tirando, siga haciéndolo muy bien, y es justo lo que nos está indicando el gráfico. Repasamos, como comentaba también, el gráfico del S&P, lo tenemos ya aquí delante, y fijaos cómo incluso viendo el gráfico del S&P, que es incluso una referencia mayor en general que el Nasdaq si cabe, fijaos cómo llevamos ya meses en una súper tendencia alcista, que llevamos también comentando por aquí semana a semana, súper sólida dentro de un canal alcista, además apoyado en la media de 10 semanas. Llevamos
toda la vida comentando que quien nos siga desde hace más tiempo lo tendrá, ya estará cansado ya de oírlo porque siempre lo repetimos, la media de 10 semanas, esa línea roja que marco ahí con tantas flechitas, que nos indica esa media de 10 semanas. Es una media de soporte que siempre que se respete nos indica que la tendencia es hiper sólida, es la tendencia más sólida que podemos tener. ¿Qué estamos viendo? Un S&P, un índice de referencia mundial que se está apoyando en esa media, o sea, blanco y en botella. El inversor está haciendo soporte, cada vez en niveles superiores, comprando siempre en el toque de esa media de 10 semanas, que como digo, muestra una tendencia súper sólida. Ni siquiera es que estemos hablando de que estamos en esta media de 40 semanas, que como siempre decimos también es ya una media más de referencia para determinar la salud del mercado. Siempre que tenemos el mercado bajo esa media de 40 semanas podemos empezar ya a tener un poquito de precaución. Fijaos cómo, bueno, si damos un poquito de vista atrás, aquí tenemos varios años de gráficos, estamos en gráfico semanal, cada velita sería un intervalo semanal. Fijaos cómo en el 2020 rompíamos esa media a la baja con el tema del COVID, en el 2018 también rompimos esa media a la baja. ¿Y qué es lo que vino después de esas roturas? Pues aquí varios meses de tendencia bajista. Aquí con el COVID, como todos ya sabemos, tuvimos esa bajada fuerte que al final terminó recuperando, pero fijaos como siempre que termina siendo soporte, nos va indicando que, oye, hay comprador apareciendo, la demanda va apareciendo, por lo tanto esa media nos va indicando que el mercado sigue haciéndolo muy bien, no podemos empezar a esperar un cambio de tendencia bajista porque seguimos teniendo un soporte muy fuerte. Pero ¿qué pasa? Que cuando esa media de referencia de soporte es la de 10 semanas, incluso lo que podemos esperar es una super tendencia como la que estamos teniendo desde hace meses, como decía. Por lo tanto, ya digo, mercado haciéndolo súper bien, máximos históricos en el S&P, máximos históricos en el Nasdaq, tendencias súper sólidas y el sentimiento del mercado completamente contrariado. Hace un mes estábamos cerca del medio extremo, ahora estamos en un sentimiento neutral, por lo tanto tenemos la combinación perfecta para que el mercado siga subiendo. Si vamos incluso a repasar valores, fijaos, voy a repasar Amazon, hace tiempo que no la comentaba, creo que en el anterior informe no la comenté. Fijaos cómo lleva 2 semanas súper buenas, esta semana más 3,83%, la anterior 4,68%, un 8 y pico de revalorización en 2 semanas y lo importante, encontrando soporte en la media de 40 semanas. Ya lo comenté en su día cuando dije que había comprado acciones de Amazon, que creía, o sea, que las compraba porque creía que era un precio que no volveríamos a ver nunca, esos $3.000. ¿Por qué? Bueno, lo comenté todo en aquel vídeo específico que hice al respecto, el tema de la media, de la consolidación tan buena que estaba haciendo, la media en gráfico mensual, y fijaos cómo incluso en ese momento yo me esperaba unos buenos resultados de Amazon, no por tirar la moneda al aire, sino porque Amazon es una empresa que normalmente el 90% de sus veces saca unos resultados muy superiores al guidance que dan, es decir, a las previsiones, unos resultados muy superiores a las previsiones, y esto no es casualidad, no solo porque sea una buena empresa, sino también muchas empresas tienen como estrategia dar unas previsiones mucho más bajas de lo que realmente creen, porque de esta manera siempre acostumbran a dar unos buenos datos al inversor, mejor de lo esperado, y eso obviamente siempre es bueno para la cotización. Amazon es una empresa que suele funcionar siempre de esta manera, sin embargo, ya digo, los últimos resultados no fueron buenos y aún así no hemos bajado a esos $3.000, hemos encontrado soporte mucho más arriba y ya empezamos nuevamente a mirar a máximos. Ya hemos recuperado la media de 10 semanas, no digo que vayamos a tirar a máximos de una, empecemos a volar, ya lo dije en su día, Amazon no es una empresa que vaya a ponerse vertical, vaya a subir un 50, vaya a subir un 100 en un par de semanas, en un par de meses, porque es una empresa mucho más lenta, es una empresa que a largo plazo te puede dar una solidez en tu cartera bastante buena y por eso comentaba que en esos $3.000 había un punto de compra muy interesante. Pero ya digo, Amazon haciéndolo bien, apareciendo buen soporte, ya volviendo a asomar esos máximos históricos. Valor de la cartera visionario, fijaos como Sentinelón esta semana haciéndolo genial, subida de un 6,38%, dando continuación a la rotura de la semana pasada en la que subió un 26,54%. Llevamos una revalorización brutal en Sentinelón ya en la cartera visionarios en tan solo 2 semanas. Para todos, algo a tener muy en cuenta también, sobre todo para los visionarios que ya llevan un tiempo, que ya llevan al menos un año en la comunidad. Fijaos cómo el mercado va cambiando de ciclo y nos vamos dando cuenta
simplemente viendo los valores que van entrando, saliendo de la cartera. Hace un año teníamos un mercado bastante bueno, iban apareciendo bastantes oportunidades de inversión, bastante buenas, entrábamos, la mayoría, pues en la mayoría aparecía un buen PAVA, un buen price action, volume action, tenían buenas roturas. De repente, a partir de principios de este año empezamos a ver cómo todo estaba un poquito más parado, el mercado consolidando, más lateral, no había tantas oportunidades, no había tantas entradas, había quizás varios IPOs que daban entrada, no funcionaban, nos cansábamos un poco de que nunca llegaba a aparecer ese PAVA, costaba bastante encontrar una buena entrada, ¿no? Y ahora estamos empezando a ver cómo ya empezamos a tener buenas entradas. Tuvimos DOX hace un par de semanas, rotura brutal, IPOs que funcionó muy bien, Sentinelón está pasada semana, rotura brutal, empieza a funcionar muy bien. Vamos viendo cómo se van encadenando roturas que ya van haciéndolo bien, el mercado empieza a ser máximos históricos y vamos recibiendo esas señales de que poco a poco todo va cogiendo mucha mejor pinta. Bueno, lo que comentaba, Sentinelón, a tener en cuenta resultados empresariales esta semana, por lo tanto veremos qué tal lo hace, tenemos bastante colchón en el valor para ver esos resultados desde dentro, por lo tanto veremos si suponen un impulso extra para el valor, sería ideal porque incluso en un IPO base es muy fácil terminar en un periodo, en un ciclo de euforia bastante rápido si se empieza a poner muy vertical, como vemos Sentinelón se está empezando a poner bastante vertical, por lo tanto veremos si esos resultados acompañan. Y bueno, más valores, Datadog, valor que llevamos comentando varias semanas, que está en que tenemos como valor de largo plazo, en la cartera de largo plazo de Visionarios, haciéndolo también genial, nuevos máximos históricos esta semana, un valor que también seguirá haciéndolo genial. ¿Por qué? Porque fijaos el comportamiento que tiene, es que no es simplemente entender un poquito, que al final es lo que tratamos en el curso Visionarios, entender un poquito qué es lo que nos va indicando el precio, que es lo que nos va indicando el volumen. En este caso, fijaos, rotura a máximos históricos, súper velón, muchísimo volumen acompañando. La semana siguiente tenemos continuación, nuevos máximos, volumen que sigue acompañando y de repente el volumen muere con 3 semanas de aceptación súper ceñida. Es decir, después de una subida súper fuerte, donde tras la cual lo lógico sería que hubiera recogida de beneficios, ¿no? Cualquiera diría, hostia, después de una subida de un 20%, pues habrá que vender, ¿no? Porque un 20% en una semana es mucho dinero. Pero ¿qué es lo que pasa? Que pasa justo lo contrario. Nos quedamos en la zona alta del gráfico, comprimiendo, consolidando muy arriba y ya esta semana empezamos a ver nuevos máximos históricos. Es decir, lejos de aparecer el vendedor recogiendo beneficios, sigue apareciendo comprador. Y eso es lo que nos hará terminar haciendo nuevos máximos históricos en estas próximas semanas, seguir con una tendencia súper sólida que nos haga tener un valor que en el largo plazo nos deje una rentabilidad muy interesante y eso al final es lo que vamos buscando, ¿no? Sobre todo en un valor como este. ZS, otro valor que tenemos en cartera, que también lo está haciendo muy bien. Entrábamos en la rotura de esta especie de cap and handle, ese patrón que tanto nos gusta a los visionarios. Recordad, todo esto se explica en los 4 primeros vídeos del curso, gratuitos. Si entras en visionariosbolsa.com, recibes los 4 primeros vídeos del curso totalmente gratis. Simplemente pones tu email, tu nombre y a ese email te mandamos los 4 vídeos gratuitos donde explicamos todo esto sobre fundamentales, análisis técnico, psicología de trading, etc. Y ya digo, no se manda spam, no se manda nada, pero podrás ver todos estos 4 vídeos gratuitos donde podrás entender todo esto que estoy comentando mucho mejor. Y como decía, ZS, si bien en la rotura no tuvo un super roturón, se quedó ahí haciendo máximos poquito a poquito, nunca llegó a devolver esa rotura y fijaos cómo ya se empieza a poner vertical, lo que comentaba, ¿no? El mercado haciendo máximo, el mercado rompiendo una consolidación de máximos históricos. Cada vez vemos como en la cartera, en la propia cartera, los valores van funcionando mejor, las roturas van funcionando mejor, incluso los IPOs que suelen funcionar menos van funcionando mejor. Estos valores que no estaban rompiendo tan bien empiezan a ponerse ya un poquito más verticales, como ZS. Al mismo momento, el índice del sentimiento del mercado nos indica que parece que la gente no se ha dado cuenta de que el mercado está tirando, ¿no? Por lo tanto, eso es súper positivo y es lo que nos indica que podemos alargar muchísimo más esta subida. ¿Qué más cosas? ZI, valor que tenemos en vigilancia, que seguramente no de entrada esta semana, en mi opinión, es el valor que mejor pinta tiene ahora mismo. Si tuviera que invertir en un valor, solamente pudiera escoger uno, en uno que aún no hubiese roto y que tuviese que armar mi posición, sería en ZI. Ya lo hemos comentado 1000 veces, pero lo vuelvo a comentar. Tenemos un ESML de libro. Un ESML es una fase que vemos en el curso visionario, es la primera fase del Early Stage Market Leader, es la primera fase que configura el valor,
que sale a bolsa, un valor market leader, un valor con unos fundamentales como los que tiene ZTI. Fijaos que tenemos unas ventas súper buenas, hace varios trimestres estábamos incluso por encima del 100%, mantener eso trimestre a trimestre, como sabemos, es muy difícil, por lo tanto no podemos obligar el pedir a la empresa que mantenga esos números, pero fijaos cómo seguimos por encima del 50% de crecimiento, manteniendo muy buen crecimiento, EPS a triple dígito, una empresa rentable que cada trimestre es más rentable a triple dígito, como digo, con muy buenas previsiones, con fondos que se van posicionando cada vez más, return on equity 96%, o sea, tenemos unos fundamentales asombrosos en ZTI, además es una empresa súper interesante de temas de recopilación de datos, y en el técnico, que es un poquito más donde nos indica, por lo que comentaba antes, que ya nos podría dar entrada esta semana. No lo digo por decir, simplemente fijaos que ya tuvimos esta rotura máximos hace varias semanas, no llegó a tener continuación por una serie de noticias que salieron de la empresa, tema de la ampliación de capital, sacó 2 ampliaciones de capital en una semana, o sea, fue una locura. Obviamente eso no sentó bien al inversor, porque me empiezan a lanzar ventas privadas de la empresa, empiezan a sacarlas al mercado, y en lugar de anunciar esos dos paquetes de ventas que hicieron de una, pues los anunciaron de 2 veces diferentes. No entendí el porqué, la verdad, porque eso no suele pasar nunca, pero bueno, lo hicieron. Terminó habiendo una reacción un poquito negativa, pero al final solo supuso una oportunidad de compra, porque fijaos que en esos $60 hubo un soporte súper bueno. Tuvimos 3-4 semanas aceptando justo lo que comentamos además en el informe semanal que nos gustaría ver para que formara una buena banderita al valor, y esta semana, fijaos, nos acercamos a máximos históricos y aparece el volumen, es decir, empieza el comprador a retomar esa compra que ya empieza a ser un poquito más visible, con más volumen. Fijaos como las 2 anteriores semanas el volumen era bastante inferior, quedábamos aceptando sobre esos $60, y esta semana ya empieza a retomar ese interés, nos acercamos a máximos históricos, aparece el volumen. Por lo tanto, si esta próxima semana seguimos en esa línea, lo más probable es que tengamos una ruptura máximos históricos y podamos ver cómo el volumen continúa apoyando el movimiento. Por lo tanto, ya digo, ZTI tiene todo el pintón para romper esta semana. La seguiremos de cerca. Ya digo, no rompe esta semana, no pasa nada, porque tenemos la orden esperando a que rompa, pero tiene toda la pinta para romper esta semana, y está haciéndolo súper bien. Por lo tanto, estaremos muy pendientes de lo que haga ZTI y obviamente de lo que haga Sentinelón, resultados empresariales, de lo que haga Datadog, de lo que haga ZS, que también presenta resultados empresariales esta semana, también de lo que haga Amazon, a ver si continúa respetando esa media de 50 de 10 sesiones que acaba de recuperar esta semana. Por lo tanto, ya digo, súper pinta en el mercado, máximos históricos en los índices, máximos históricos en los valores, entradas que van funcionando muy bien. También entramos esta semana, que se me olvidaba comentarlo, en Duol, otra empresa que dio entrada. Terminamos saliéndonos, le sacamos un poquito más de un 5% de rentabilidad. Fue un trade de un día, entramos, le hicimos un poquito más de un 5% de rentabilidad, nos salimos, no cumplió ciertos parámetros, aunque en price action sí que lo hizo muy bien, no cumplió ciertos parámetros que queríamos ver en esa rotura. Por lo tanto, decidimos recoger ese 5% de rentabilidad y a por otra. Por lo tanto, ya digo, muy bien el mercado, muy bien los valores, muy bien las roturas, valores que se están poniendo a punto, que lo están haciendo muy bien. Lo que llevamos comentando todos estos últimos meses parece que empieza ya a materializarse, y veremos qué va pasando en esta próxima semana, si seguimos con esta buena tendencia, con estos buenos valores que van entrando en cartera. Y bueno, esto ya sería todo lo que quería comentar por el informe de hoy. Como siempre, si te ha gustado, puedes dejar tu me gusta, comentar cualquier tipo de cosas, te estaremos leyendo y respondiendo, y suscribirte al canal si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo. Por mi parte, nos vemos en el próximo directo de este miércoles. Un saludo.